La pintura de la carrocería no se caracteriza por su resistencia a las influencias externas, por lo que rápidamente se astilla y se raya. Muy a menudo, los daños en la pintura se presentan en el borde del techo y el capó, en los lugares donde la carrocería toca los parachoques y en las puertas, limpie con sellos. La pintura de los umbrales de las puertas y los parachoques plateados no se adhiere bien. En las paredes laterales que sobresalen delante de los arcos traseros pueden quedar restos de arenado. Se recomienda proteger las zonas problemáticas con film antigrava e instalar guardabarros de mayor tamaño. También conviene prestar atención al techo, ya que debido a una rigidez insuficiente de la carrocería, pueden aparecer grietas en la pintura en la zona de las canaletas, encima del parabrisas, en las juntas de la parte trasera del techo. Y las paredes laterales. La carrocería del Renault Duster está galvanizada, por lo que resiste la corrosión durante mucho tiempo, pero aún así hay áreas problemáticas. La mayoría de las veces, se pueden encontrar bolsas de óxido debajo de las juntas de goma y en los bordes de las puertas. Con el paso de los años, sale óxido por debajo del revestimiento de plástico de la quinta puerta, encima de la matrícula. Los pasos de rueda requieren atención y, si no hay guardabarros, también los estribos en la zona detrás de las ruedas delanteras. Al inspeccionar el automóvil desde abajo, se debe prestar especial atención a los puntos de fijación de los subchasis, las costuras de la parte inferior y el compartimiento del motor. También es necesario comprobar los suelos de la cabina. La presencia de humedad aumenta las posibilidades de toparse con un modelo con corrosión oculta y problemas eléctricos. Entre el equipamiento de la carrocería cabe destacar la falta de fiabilidad de los paneles decorativos, una fijación deficiente de la parte delantera. Carenados y rieles del techo pueden desprenderse con la velocidad. Las ópticas frontales están cubiertas con plástico blando, que se raya fácilmente y se vuelve turbio rápidamente. La molestia se ve agravada por la tendencia de los faros a empañarse. Hay problemas con la estanqueidad de la luz de la matrícula trasera y los conectores del sensor de aparcamiento en el parachoques, los contactos se oxidan rápidamente. Las fugas en los sellos de la bomba y en las boquillas del lavaparabrisas pueden causar muchos problemas. En los automóviles con motor de gasolina, la humedad que aparece puede provocar una avería en el sistema de encendido, cuyo mal funcionamiento reduce la vida útil del convertidor. Otra desventaja es la rápida contaminación del compartimento del motor. El problema se soluciona instalando un sello de Gasel o Lada. Algunos propietarios de automóviles equipados con llantas de aleación estándar notan un rápido desequilibrio de las ruedas. Este problema se debe a la acumulación de suciedad en la ranura del interior del disco. Se requiere una limpieza periódica. El motor original K4M se considera el más exitoso de la línea. Entre las principales dolencias se puede destacar la tendencia a perder aceite y refrigerante. Las fugas de aceite aparecen más rápidamente en la tapa de la válvula, el sello de aceite del cigüeñal delantero y el separador de aceite. El anticongelante normalmente rezuma a través de las grietas de la carcasa del termostato. La polea amortiguadora del cigüeñal y las bobinas de encendido tienen una vida útil modesta según los estándares modernos. A menudo, los propietarios se enfrentan a una molestia como la velocidad de flotación XX. Las razones pueden ser varias: contaminación del acelerador o de los inyectores, así como la presencia de grietas en el colector de admisión. El mecanismo de distribución de gas es accionado por una correa que debe cambiarse cada 60.000 kilómetros. La vida útil del motor es de unos 400.000 kilómetros. El motor H4M, también conocido como HR16DE, que lo reemplazó en 2015, está equipado con una transmisión por cadena de distribución. La cadena está diseñada para toda la vida útil del motor de combustión interna, pero son frecuentes los casos en los que se estira a un kilometraje de 140 a 160.000 km. El coste de un nuevo kit de sincronización es bajo, pero debido a que a menudo hay que sustituir el desfasador junto con la cadena, las reparaciones cuestan el doble. Aquí no existen compensadores hidráulicos, por lo que si aumenta el ruido del motor será necesario ajustar los juegos térmicos de las válvulas. Se recomienda realizar trabajos cada 60.000 kilómetros. Entre las deficiencias más importantes cabe destacar la tendencia del motor a quemar aceite, que se manifiesta cerca de los 200.000 kilómetros. En una etapa temprana, la enfermedad se puede eliminar seleccionando un aceite más viscoso. En casos avanzados, se necesitará capital.
También son problemáticos la correa del alternador que silba constantemente, el delicado relé de la unidad de encendido y la junta débil del tubo de escape del silenciador, se quema rápidamente. La vida útil del grupo de pistones es de unos 300.000 kilómetros. El motor F4R de 2 litros tiene transmisión por correa de distribución con un intervalo de mantenimiento prescrito de 80.000 kilómetros. No tiene sentido retrasar el trabajo, porque si la correa se rompe, en el 99% de los casos los pistones doblan las válvulas. En cuanto a los puntos vulnerables del motor, aquí, en primer lugar, hay que señalar la falta de fiabilidad de los acoplamientos del regulador de fase, que duran una media de unos 80.000 kilómetros, empiezan a agrietarse, y su sustitución es costosa, unos $150. El regulador de fase se revisa solo cuando está caliente. No hay necesidad de retrasar las reparaciones ya que los productos de desgaste de los desfasadores contaminan rápidamente la válvula de control y el sistema de lubricación del motor. Más cerca de los 150.000 kilómetros, aparece un consumo progresivo de aceite, hasta 500 gramos cada 1.000 kilómetros. Esta dolencia suele ser causada por el estado insatisfactorio de los sellos del vástago de la válvula o por anillos de pistón atascados o desgastados. Los propietarios a menudo se quejan del funcionamiento inestable del motor y de dificultades con el arranque en frío. Ambos problemas son signos de un mal funcionamiento del sistema de encendido, la mayoría de las veces fallan las bobinas y de contaminación del acelerador, requiere limpieza. El motor diésel K9K en general no está mal y, antes de aparecer en Renault, el Duster logró deshacerse de su principal dolencia, el arranque de los cojinetes de biela. La mayoría de las dolencias de este motor de combustión interna son típicas de las unidades de combustible diésel. Así, por ejemplo, si alimenta el motor con combustible en mal estado, los inyectores piezoeléctricos Delphi pueden funcionar mal después de 10.000 kilómetros. Vale la pena señalar que el trabajo prolongado con inyectores defectuosos a menudo termina con el quemado de los pistones. Además, el combustible diésel de baja calidad afecta negativamente la vida útil de la bomba de inyección, la válvula USR y el filtro de partículas, utilizado después del rediseño de 2015. Otros lugares potencialmente vulnerables incluyen la válvula del filtro de aceite y el resorte de la válvula reductora de presión de la bomba de aceite. Una falla provoca una caída de presión en el sistema. Dependiendo de la calidad del servicio, un turbocompresor dura entre 150 y 250.000 km. La duración del motor es de 300 a 400.000 km. El Renault Duster está equipado con las siguientes cajas de cambios: manual de 5 y 6 velocidades, JR5, TL8, y automática de 4 velocidades DP0, AL4, después del rediseño para tracción total DP8, tracción delantera DP2. No hubo deficiencias significativas con las transmisiones manuales. El único punto débil aquí es el embrague. Las pastillas de los discos accionados suelen fallar entre 100 y 130.000 kilómetros. Para los automóviles que a menudo conquistan las condiciones todoterreno, las ballestas y los amortiguadores pueden soportar menos de 100.000 kilómetros. El cilindro receptor del embrague tampoco funciona muy bien, es posible que sea necesario sustituirlo después de 50.000 kilómetros. Como el cilindro se combina con un cojinete de desembrague, no es barato, el original cuesta $110 estadounidenses. Además, la pieza tiene un tubo de plástico bastante frágil para la línea hidráulica, en el que se encuentra el accesorio. Puede dañarse fácilmente al purgar el sistema. Otros puntos débiles incluyen la falta de fiabilidad de los sellos del semieje, fugas, y el congelamiento de los cables de cambio de marchas. Si el lubricante se cambia con poca frecuencia, a los 200.000 kilómetros los cojinetes del eje comienzan a zumbar. En los automóviles con transmisión manual en los primeros años de producción hubo muchos casos de falta de aceite en fábrica, lo que afectó negativamente la vida útil de las piezas de la caja de cambios. La transmisión automática no es menos confiable. Si no escatimas en mantenimiento y cambias el aceite al menos una vez cada 60 a 80.000 km, el sistema hidráulico de control durará unos 150.000 kilómetros y la parte mecánica, más de 250.000 kilómetros. La principal desventaja de la transmisión automática es el uso de un sistema de enfriamiento débil, como resultado de lo cual la transmisión se sobrecalienta rápidamente bajo carga.
Cuando se sobrecalienta, por regla general, todas las piezas recubiertas de goma y teflón se derriten y, en algunos casos, el cuerpo de la válvula se dobla. El funcionamiento sin precalentamiento también tiene un impacto negativo en la vida útil de la caja de cambios, se acelera el desgaste de las válvulas. Otra desventaja es la corta vida útil de los casquillos, que pueden comenzar a perder aceite después de 80.000 kilómetros, por lo que la ECU cambia la bomba de aceite al modo de máximo rendimiento. Si conduce de forma agresiva, el convertidor de par y la unidad de control de la transmisión electrónica fallan prematuramente. Dolencias menos comunes incluyen fugas de lubricante y separación de las bandas de freno. La tracción total en el Renault Duster está conectada mediante un embrague multidisco electromagnético. La principal desventaja de las versiones con tracción total es la falta de fiabilidad de las juntas de transmisión de la caja de transferencia. La razón es una caja con rodamientos mal instalada. Las fallas en el funcionamiento de la electrónica de control del sistema también se consideran comunes, es necesario actualizar la unidad de control. El mazo de cables y el sensor de marcha trasera no están suficientemente protegidos, por lo que a menudo se dañan al conducir fuera de la carretera. Más cerca de los 100.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar los travesaños, cuyo reemplazo implica la compra de un cardán nuevo, no separable. El costo del original es de aproximadamente $570 estadounidenses. Sin embargo, los artesanos ya han aprendido a restaurar la pieza utilizando travesaños del cardán de dirección de los camiones y un cojinete exterior del Volga. El embrague suele ser necesario reparar después de 200.000 kilómetros. El eje delantero del Renault Duster utiliza una suspensión independiente tipo McPherson. El diseño del eje trasero depende del tipo de tracción. Los coches con tracción simple tienen una viga semi-independiente y las versiones con tracción total, multibrazo. En general, el chasis es bastante resistente y económico de mantener. El eslabón débil de la suspensión son los consumibles del estabilizador delantero, que deberán actualizarse cada 30 a 70.000 km. Las rótulas deben reemplazarse cada 90 a 110.000 km, en el original se ensamblan con una palanca. La vida útil de los amortiguadores y los cojinetes de las ruedas depende en gran medida del grado de carga, 80 a 130.000 km. Los rodamientos de soporte y los silent blocks duran hasta 150.000 kilómetros. Las piezas multibrazo pueden soportar entre 100 y 150.000 km sin sustitución, y los bloques silenciosos de la viga pueden durar más de 200.000 kilómetros. La dirección utiliza un mecanismo de piñón y cremallera, que en los automóviles con motor de gasolina se complementa con potencia. Dirección. En las versiones diésel se utiliza dirección asistida eléctrica. La rejilla, por regla general, no se hace sentir hasta los 200.000 kilómetros y, además, su reparación es económica. Pero la bomba de dirección asistida puede presentar sorpresas desagradables en forma de una fuga en el retén de aceite. También es necesario controlar el estado de la línea de alta presión de la dirección asistida. Se desgasta en el punto de unión al bastidor auxiliar, después de lo cual se requieren reparaciones costosas, 200 a 250 pies cúbicos. Otro punto débil son los extremos de dirección, que rara vez soportan más de 70.000 kilómetros. La fiabilidad del sistema de frenos no plantea dudas importantes. Lo único que se exige a los propietarios es el mantenimiento periódico de las pinzas y el control del estado de la funda del cable del freno de mano en la zona de los soportes de montaje. El interior del Renault Duster está fabricado con materiales económicos y no tiene un buen confort acústico. Especialmente en invierno, el plástico cruje. A pesar de lo económico del acabado, resiste bien todas las dificultades del uso. Entonces, por ejemplo, el volante se desgasta más cerca de los 140 a 160.000 km y la tapicería de los asientos conserva su presentación durante aproximadamente el mismo tiempo. Los puntos débiles incluyen los laterales de plástico de los asientos delanteros, se caen, y las juntas de mala calidad. Durante la estación fría se forma condensación en el techo, que suele acumularse en la iluminación interior. Otro área problemática es la voluta de drenaje de agua de la unidad del sistema climático. Con el tiempo se desplaza y la humedad comienza a fluir bajo los pies del pasajero delantero. Esto se aplica a los automóviles fabricados antes de 2013. No hay nada particularmente roto aquí. Las molestias menores incluyen fallas en el indicador de combustible,
Produce datos incorrectos, la computadora de a bordo se congela y los interruptores de la columna de dirección. Para los Renault Duster Pre-Restyling, sería útil comprobar el funcionamiento de la señal sonora, ya que si funciona mal habrá que cambiar la palanca de la columna de dirección, unos $100 estadounidenses en coches con motor diésel, el interior eléctrico. El calentador puede entrar en huelga. Para resolver el problema, es necesario flashear la ECU. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.